Y empezamos con este taller de convivencia en el que vamos a hablar que está claro que las nuevas tecnologías están dando un giro a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones y además de una forma muy rápida. Pero como todos también sabemos, al usarlas nos exponemos a ciertos peligros y en este campo entran las llamadas nuevas adicciones. De ellas queremos hablar hoy con Laura Rojas Marcos. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas. Qué bien que hablemos sobre un tema de actualidad que además está afectando a tantas personas, pero no solamente a personas jóvenes, que a veces se asocia a las generaciones más jóvenes, ¿no? Le está afectando absolutamente a todo el mundo de todas las edades y en todas las culturas, porque al fin y al cabo pues hay toda una serie de actividades, de tecnologías, que si no se utilizan bien podemos caer en esas adicciones, en el mal uso, en el abuso y, claro, creando dependencias que afectan al final nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestras relaciones. Cuando hablamos de adicciones y de esas nuevas adicciones, ¿de qué estamos hablando? Pues hay básicamente dos tipos de adicciones. Las adicciones de sustancias, como son las drogas y el alcohol, y las adicciones sin sustancias, que son las que están más relacionadas con las nuevas adicciones. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos precisamente al sexo, a la comida, al juego, al internet, y también a ciertas conductas relacionadas con las nuevas tecnologías. Incluso para algunas personas puede ser el deporte, ¿no? Y para otras puede ser el trabajo, ¿no? Y hay términos nuevos que se están utilizando que se llaman trabajópatas. Los trabajópatas, o en inglés se utiliza mucho el término workaholic, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de estas nuevas adicciones estamos hablando también de personas que se obsesionan, ya sea con los dispositivos, con las nuevas tecnologías, con esos juegos. Según señala la Organización Mundial de la Salud, han aumentado, y sí, en las generaciones más jóvenes, la adicción es al juego, a los juegos de apuestas, a las nuevas tecnologías y, claro, eso está empezando a repercutir no solamente al desarrollo, a la autoestima, a las relaciones, sino a la gestión emocional del día a día y a un aprendizaje y un desarrollo saludable. Claro, por ejemplo, estábamos más acostumbrados a esas adicciones al juego, por ejemplo, en tragaperras, en casinos, pero ahora tenemos los locales de apuestas o las apuestas online. Exactamente, y esas apuestas online, muchas veces hay juegos, los videojuegos, que tienen un toque muy parecido a esas apuestas, ¿no? Como los casinos, pero online, en la que hay, por ejemplo, una economía, una moneda que se utiliza, que aunque sea ficticia, pero el cerebro no sabe cuál es la diferencia y entonces toda esa búsqueda de la recompensa, el querer un poco más, el intentar un poco más, el que pasa el tiempo y uno no puede controlar su comportamiento, su espera y busca esa gratificación inmediata, empieza a ser un problema. Todos necesitamos aprender a tolerar la frustración, a gestionar nuestros impulsos, a desarrollar hábitos saludables, pero para eso tenemos que aprender a tolerar la frustración de la espera, el aprender que no podemos tenerlo todo ahora. ¿Qué sucede con estas nuevas adicciones? Por ejemplo, al deporte, que hay una cosa es cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, la alimentación, y otra cosa es obsesionarnos de tal manera que es como que nos atrapa y nos hace esclavos y empezamos a usar malamente todas esas herramientas que en un momento dado pues pueden ser saludables. ¿De qué estamos hablando? Que hay una línea fina y el arte de aprender cuál es esa línea fina pues va a depender de esos aprendizajes y de esa capacidad que tenemos de controlar nuestros impulsos. Claro, por ejemplo, pienso también en el uso del móvil, del teléfono móvil, ¿no? Que estamos constantemente mirándolo, revisando las redes sociales. Esa línea tan fina es fácil cruzarla. Sí, y yo creo que a estas alturas todos, incluso los que no somos tan conscientes de ellos, porque utilizamos estos dispositivos para trabajar, yo soy la primera, a veces
caemos demasiado en ese uso y pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Y hay un término nuevo que también se está utilizando en el campo de la salud mental que se llama la nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Pues es precisamente esa angustia y esa ansiedad incluso que podemos caer en un ataque de ansiedad si nos quedamos sin batería, si perdemos el móvil o nos lo roban, o si no tenemos acceso a conectarnos, a entrar en una plataforma determinada, y entonces, claro, nuestro cuerpo reacciona de una manera como si estuviéramos viviendo una situación de peligro, cuando en realidad no lo es. Uno de los temas que estamos encontrando con mucha frecuencia en el campo de la salud es que incluso hay gente joven, chavales de 9, 10, 11 años, chicos y chicas, que se levantan a mitad de la noche para jugar a un juego, un videojuego, o para mirar al internet, o para ver si alguien ha colgado algo. Y claro, eso tiene un efecto en el descanso, tiene un efecto en todo ese proceso de recuperar la energía, ¿no? Que el cuerpo se regenere para poder afrontar de nuevo un nuevo día. También estamos encontrando que hay adicciones o un mal uso del sexo. Y cuando uno dice, ¿pero de qué estamos hablando? El tener relaciones sexuales saludables con otras personas o con uno mismo, eso es algo completamente natural. Pero sí estamos encontrando un abuso y una adicción, por ejemplo, a la pornografía. Además de chavales cada vez más jóvenes, ¿no? Y cada vez más jóvenes, lo que afecta también a la percepción que se tiene del propio cuerpo, del cuerpo ajeno, ¿no? De las otras personas, del mismo sexo, del sexo opuesto, y de tu propio cuerpo. Y entonces, no pocas veces eso también se asocia a trastornos alimenticios, que a veces y en ocasiones puede despertar también ciertas adicciones a determinados alimentos. Hoy día la comida basura, ¿verdad?, está en todos sitios, y a veces, pues bueno, en ocasiones pues todos recurrimos a ellas porque tenemos prisa, ¿no? La comida rápida, la comida basura, o hay excepciones donde pues nos apetece algo determinado, ¿no? Pero claro, el problema está cuando uno se alimenta de estas cosas, y se ha demostrado científicamente que hay determinados alimentos que pueden estar procesados y que despiertan adicción, que despiertan dependencia, ciertos azúcares, ¿no? O sea, el tomar azúcar es bueno y natural, como siempre, todo moderado y siempre que no seas diabético, ¿no? O sea, pero el exceso de azúcar, también estamos encontrando que hay exceso de azúcar en alimentos que pueden aparentar ser saludables, o utilizan un término como light, sin azúcares añadidos, pero en realidad tiene un nivel de azúcar muy alto. Y claro, todo eso también tiene un efecto químico en el cuerpo que puede despertar o puede activar ciertas dependencias o abusos. Según indican algunas investigaciones, cuando tomamos mucha azúcar, pues sube nuestra glucosa, tenemos un pico, después tenemos una bajada, y al cabo de 1 hora y media queremos más. Yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento. Sí. Internet, el móvil, también está facilitando las compras y la adicción, ¿no?, hacia este tipo de comportamientos. ¿Y por qué? Porque hay también una percepción sobre el dinero que se vuelve ambiguo. No es lo mismo utilizar un billete, una moneda, y hacer un intercambio donde uno está agarrando, soltando, es más consciente, que dar a un clic. Entonces, claro, muchas personas caen en ciertas compulsiones, en la adicción a las compras, o tienen conductas compulsivas donde, bueno, ya lo devolveré, o esto me gusta y lo compro. ¿Qué problema hay? Que muchas veces no sabemos diferenciar entre la necesidad y el deseo, y convertimos en una necesidad
o mejor dicho, un deseo en una necesidad, ¿no? Y si está al alcance, pues bueno, al ser más fácil a través de un clic, pues bueno, ya se cargará en una tarjeta de crédito. No está ese intercambio. Un intercambio que es más difícil controlar cuando estamos hablando de tarjetas, ¿no? Y no llevas quizás esa contabilidad tan al día. Por lo tanto, es importante también educar en nuestras finanzas, en las compras, a los más pequeños y a los más mayores. ¿Y cómo se tratan todo este tipo de adicciones? Porque es muy complicado, ¿no? Tenemos muchos estímulos, tenemos las pantallas, nos rodean. Pues la educación respecto a esa utilización o a ese uso, mal uso o abuso, es importante, desde luego, enseñar a los más pequeños palabras clave como lo necesito o lo quiero, ¿no? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis deseos? Y ¿cuáles son mis derechos? ¿No? ¿Verdad? Y entonces el aprender a distinguir especialmente entre lo que yo deseo, lo que quiero y lo que me apetece, entre algo que es una necesidad si es razonable. El aprender a esperar. Y desde luego la utilización de ciertos dispositivos, de las nuevas tecnologías, de plataformas, no estamos diciendo no utilizarlos, sino aprender a usarlos para no abusar de ellos o mal utilizarlos, ¿no? Y hay edades y edades, y por eso el control parental es importante, pero no solamente el control parental, sino el enseñar a los más pequeños o el adulto, el reajustar, bueno, mis tiempos. Voy a controlar, le voy a dedicar, por ejemplo, a los nuevos dispositivos X tiempo, a determinado ejercicio, algo que sea razonable y que sea bueno para mi salud, consultar con los profesionales que saben, no entrar en estos foros donde todo el mundo opina, ¿no? Que parece que todo el mundo es un experto, ¿no? Para ser experto en algo hay que estudiar y es mejor preguntar a un profesional, sea del tipo que sea, de un médico, de un especialista, que sepa y pueda adaptar esa conducta o ese hábito de una manera saludable sin caer en la dependencia. Bueno, profesionales, grandes profesionales como tú, que te tenemos aquí cada 15 días. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias.